Sentido saludo, querido audiencia. La Clínica Periodística Zona Guajaralupa, soy Javier Guerrero y una vez más ingresamos a nuestra clínica que lleva temas de interés nacional, social, pero sobre todo ciudadano, sobre todo humano. ¿Y qué más ciudadanos, qué más humanos que ubicar en el centro aquellos temas de que nos despiertan preocupación o que a ratos nos mantienen un poco con la expectativa, con la incertidumbre o con, de alguna manera, la atención en ganas de mirar qué es lo que se viene? Hemos decidido pausar un momento los temas de salud mental, de emprendimiento, de motivación y liderazgo para volver un poco hacia el ámbito de la cuestión política, el quehacer político, precisamente a pocas horas de ese evento que nos convocó a cerca de 10 millones de ecuatorianos, el padrón, los que estaban habilitados para sufragar, que es las elecciones presidenciales 2025. Mi opinión poco, nada importa, si importa la opinión de las personalidades que comparecen al panel. De Bajo la Lupa, la doctora Ingrid Ríos, es catedrática universitaria, especialista en estudios latinoamericanos, y el doctor Andrés Obando, que es asesor de comunicación estratégica y está al frente del Observatorio Complutense de Desinformación. Doctora Ingrid, doctor Andrés, buenas tardes, bienvenido a Bajo la Lupa. Hola, buenas tardes. Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio para poder hablar un poco acerca de las elecciones que tuvimos el día de ayer. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a las personas que muy amablemente nos están mirando y nos están escuchando. Gracias a ustedes por su comparecencia más que conmigo con las audiencias. Les ofrezco una disculpa al doctor Andrés y a la doctora Ingrid, porque con ellos ya hemos pautado anteriormente y deberían haber estado acá en Bajo la Lupa hace meses atrás, pero por cuestiones inclusive sea logísticas o de acá, de la producción de Bajo la Lupa, no hemos podido hacerlo. Bendito Dios, lo hacemos ahora y creo que es el momento propicio. Sin más que decir, voy entonces de lleno. No quiero preguntar quién ganó las elecciones presidenciales de primera vuelta. Ya sabemos que vamos a tener que acudir a ejercer el derecho al voto en abril del 2025. Lo que quisiera partir sobre el diagnóstico de ustedes hacia lo que fue el proceso electoral 2025, cómo quedó Daniel Noboa y cómo quedó Luisa González. Doctora Ingrid, doctor Andrés, por favor. Bien, bueno, yo creo que después de los resultados del día de ayer estamos ante un panorama que tal vez no era totalmente sorpresivo, pero que sí en como el margen de diferencia de los resultados y también contando no solo con los dos primeros candidatos, es decir, los que van al balotaje, sino también con el tercero sobre todo y cuarto lugar, como que sí dio algunas sorpresas, ¿no? Entonces estamos de cara a una segunda vuelta que va a ser a una segunda vuelta y a una campaña, o sea, estos 2 meses que quedan antes de la segunda vuelta, que va a ser sumamente intensa. Que yo creo que ahorita no podemos confiarnos y hablar de que algo está dicho como tal vez erróneamente pasó en la primera vuelta, ¿no? Me refiero a que no creo que del lado del gobierno estaban sobreconfiados que iban a ganar en primera vuelta, pero sí hubo este mensaje que se posicionó las últimas semanas de la campaña en que lo iban a lograr y que también como instando al electorado a votar para que sea de esta manera. Y bueno, tenemos como este resultado un poco sorpresivo. Y debido al margen tan pequeño nuevamente que queda entre los dos candidatos, no es menos de un punto de diferencia, entonces en realidad cualquiera de los dos podría llegar a ser el ganador. Gracias, doctora Ingrid. Doctora Andrés Obando, ¿cómo llega o cómo queda Luisa González y Daniel Noboa? Bueno, primero lo que podemos decir es que esta elección en la primera vuelta está absolutamente polarizada. ¿Y por qué le decimos absolutamente polarizada? Porque en anteriores elecciones nosotros teníamos al menos un porcentaje de voto moderado. ¿Cuál es el voto moderado? El que no se identifica ni con voto correísta o voto anticorreísta. En eso nosotros solíamos tener candidatos del 15%, 16%. Una de las grandes sorpresas fue que en el 2023, en la primera vuelta, ese voto fue el que le hizo al actual presidente Daniel Noboa pasar en la segunda vuelta, superando el 20%, pero esta vez ese voto se diluyó. ¿Y por qué se diluyó? Porque lo estamos viendo en los resultados. Tenemos una diferencia que entra dentro del margen de error.
Es decir, es muy cortita, es menos de 100.000 votos la diferencia. Y eso que pasa en primera vuelta no es usual en Ecuador. Entonces, esto quiere decir que tenemos una elección muy polarizada porque inclusive desde la primera vuelta el voto moderado ya escogió sus bandos, es decir, ya se diluyó entre la propuesta de la Revolución Ciudadana y la propuesta de ADN. Ahora, hay los principales protagonistas de la primera vuelta no fueron los candidatos, fueron las encuestadoras. ¿Y por qué fueron las encuestadoras? Porque las encuestadoras trataron de posicionar una tendencia que resultó ser no cierta de los dos lados. Hubo encuestadoras que decían que la candidata de la Revolución Ciudadana iba a ganar en primera vuelta y había encuestas que decían que el candidato presidente Daniel Noboa iba a ganar en la primera vuelta. Y al final ninguna de las dos tuvo razón. Lo que nosotros hicimos en un análisis, que lo que se sugiere en la técnica cuando hay tantas encuestas y tan diferentes, es hacer un promedio entre todas. Nosotros hicimos un promedio de encuestas de 9 encuestadoras y nos daba una diferencia de más o menos 3 o 4 puntos entre uno y otro candidato. La primera conclusión era, no va a haber, no se va a resolver esto en una sola vuelta. Va a haber la necesidad de una segunda vuelta. Y eso es lo que nosotros logramos sacar como conclusión utilizando técnica, pero para el ciudadano de a pie o el ciudadano que no tiene esta especialidad o acceso para sacar estas conclusiones, se dejó guiar o probablemente se pudo haber dejado guiar en algún punto muy pequeñito por las encuestadoras, pero en general las encuestadoras fueron las protagonistas y voy más allá, no fueron las protagonistas, fueron las villanas. Gracias, doctor Andrés Obando. Bien, entonces profundizó. Doctora Ingrid Ríos, hablarnos un poquito de el doctor Obando manifiesta que los protagonistas fueron las encuestadoras y el ciudadano, quizás el gran elector, está entre Daniel Noboa y Luisa González. El mejor tercero, el señor Leonidas Sisa desde la CONAIE, y en su momento, cuando empezaban a entrar los datos, era doña Andrea González. Al fin de cuentas, ya ahora decir que el señor Leonidas Sisa no es mejor tercero es un asunto que quizás raya inclusive en el desgaste. Pero ese cerca de 4%, redondeándolo al 5%, cerca de 500.000 votos, los votos no se endosan ciertamente, pero para esta segunda vuelta, esos votos se los logrará captar si tengo buena estrategia de comunicación política o simple y llanamente esos votos que estarán mirando quién puede solucionarle los problemas del país, doctora Ingrid. Bien, yo creo que sí, los votos no son directamente endosables, ¿no? Es decir, si bien ese 5% de los votos es de Leonidas Issa y del partido Pachacutic, luego él o el partido no va a decidir directamente qué es lo que se va a hacer con estos votos en esta segunda vuelta, pero claro que sí tiene una influencia, ¿no? Es interesante porque he estado escuchando, ¿no? Desde el día de ayer los análisis que estamos hablando de un bipartidismo. Y yo creo que hay que hablar de eso como un poco con pinzas. Sí podríamos hablar de un bipartidismo porque tenemos dos partidos, en definitiva ADN, no únicamente con el resultado de Daniel Noboa, sino también con el resultado de la asamblea, ¿no? Vemos que se ha posicionado como una fuerza política importante, ¿ya? Entonces tenemos dos fuerzas mayoritarias en la Asamblea, cosa que no teníamos ya hace algunos años, y que eso puede abrir la puerta a este bipartidismo, pero también no hay que olvidar, bueno, por un lado que teóricamente o en el sistema electoral de dos partidos estamos hablando de un multipartidismo y que también lo vemos reflejado en todos los partidos pues, que estaban en la papeleta del día de ayer, que si bien nos damos cuenta que no son representativos, igual no hay que olvidar que hay un porcentaje del electorado entre los votos y los nulos que no está totalmente representado entre estas dos fuerzas que han quedado para el balotaje. Eso por un lado.
Y por segundo lado, que también cuando hablamos de un bipartidismo, que por ejemplo lo vemos en Estados Unidos, lo hemos visto en ciertos países latinoamericanos, como es el caso de los países del Cono Sur, como Chile, estamos hablando de unos partidos que logran englobar o aglutinar, representan una ideología, sea de izquierda o sea de derecha, y entonces logran aglutinar los otros partidos más pequeños dentro de este paraguas ideológico, cosa que no vemos en el Ecuador, ¿ya? Entonces, por eso también es difícil asegurar a quién van a ser endosados esos otros votos. Si pensamos en términos de ideología, lo lógico sería que los votos de Leonidas Issa, perdón, sean endosados o vayan dirigidos a la Revolución Ciudadana, ya que comparten una ideología de izquierda. Y en cambio, los otros votos, a pesar de que son muy menores, 1%, 0%, etcétera, los votos de derecha, no todos, sean endosados a ADN, aunque también se autodefinen como progresistas, pero digamos que en base a la práctica se lo podría poner en el mapa ideológico más de centro-derecha. Entonces, siento que por ese lado va a ser también eh, algo que venga de, no únicamente de la campaña política que hagan estos dos candidatos, sino cómo van a ser las alianzas y coaliciones con Pachacutic y también, digamos, con el PSP. Gracias, doctora Ingrid Ríos. Solamente para introducirlo, Suma ya ha mostrado su postura, cuál va a ser en lo que queda en estos días posteriores y quizás, no sé si decirlo ya, de segunda vuelta. Doctor Andrés Obando, Leonidas Sisa, Daniel Noboa, Luisa González, son tres personas de personalidades de 16 binomios. Los otros 13 era el debate ayer un poco en redes sociales de que no llegaban ni al 2-3% con lo obtenido en las elecciones y eso de alguna manera era un poco el punto central del debate cuando manifestaban que ciertamente no llegaban más de de un dígito es su porcentaje de votación obtenido, más sin embargo utilizaron fondos para realizar publicidad electoral. En ese sentido, todavía se puede hablar de que Ecuador, la democracia no madura y que tenemos cada vez mayor cantidad de binomios, doctor Obando. Bueno, este es un tema que ya se ha conversado desde hace algunas elecciones, porque ya son varias ocasiones en las que tenemos bastantes candidatos, pero aquí hay que enfocarse más que en los candidatos, en los partidos y en los movimientos, en los partidos y en los movimientos, porque solo los movimientos y partidos nacionales pueden presentar candidatos a la presidencia. Que existan 18 o X número de partidos es una lógica de que quieren ocupar esos espacios y también, de acuerdo a la legislación electoral del Ecuador, necesitan tener un mínimo de votos para seguir existiendo y para seguir accediendo a financiamiento público a lo largo de su vida. Pero más allá de eso, de el número de candidatos, las votaciones son mensajes y estos mensajes los da la ciudadanía. Y la ciudadanía al dar cerca o entre el 80 y el 90% del total de votos solo a dos candidatos, ya es un mensaje. Y es un mensaje que también se autodepura en términos políticos. Por ejemplo, el candidato que, entre comillas, está siendo el que tiene más memes es el que tiene el menor número de votos. Y así también se van, obviamente por el riesgo que toman al ser candidatos, se van también tomando la accountability o las consecuencias de sus actos y también pierden mucho de su reputación. Entonces, es un tema complejo el amplio número de candidatos presidenciales, pero tomando en cuenta lo que decía Ingrid de Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos no existen solo dos partidos, no existe solo el Partido Demócrata y el De Republicano, republicano. existen más partidos. Por ejemplo, existe el Partido Verde, el Partido Libertario. Solo que hay un consenso social que, por ejemplo, los debates que los organiza CBS, los organiza CNN, solo invitan a los que tienen más posibilidades, que relativamente son siempre los del Partido Republicano y de los Partidos Demócratas. En nuestro caso es un poco más complejo porque, por ejemplo, el debate es por ley. Pero bueno, el punto de aquí es que la campaña y las elecciones ponen ciertas cosas en orden. ¿Y a qué me refiero en orden? Lo que estamos hablando de los porcentajes.
Y estos porcentajes hacen una división muy grande entre los de antes, hasta la elección anterior, teníamos tres líneas de candidatos. Los candidatos que buscaban la presidencia con opciones, los candidatos que podían ser sorpresa y los candidatos que de plano no estaban ahí para ganar la elección, sino que estaban ahí para hacer acto de presencia legal. En esta elección nos saltamos a solo dos. El grupo de los candidatos que están ahí solo para hacer presencia y los candidatos de ahí que están para ganar la presidencia, más los dos que van a ser súper importantes en la segunda vuelta y ya están siendo desde ahora, que son Leonidas Issa, como lo estaban mencionando, y Andrea González. En teoría, como estábamos conversando, en teoría, los votos de Leonidas Issa tienen más probabilidad de tener concordancia con la candidatura de Luisa González. ¿Y por qué decimos en teoría? Porque el espectro de votos de Leonidas Issa no es solo el voto indígena. De lo que estamos ahorita analizando los datos que ya se están aterrizando, es que aparte del voto indígena, Leonidas Issa también logró llamar la atención del voto ambientalista. Incluso ustedes pudieron ver en la última semana que Yasunidos le dio un endorso o un apoyo público a la candidatura de Leonidas Issa. Y aparte de eso, hay grupos LGBTIQ+, que también decidieron apoyar a Leonidas Issa. Entonces, tres tipos, por ejemplo, de votantes tienen comportamientos distintos y vamos a ver cómo se adaptan en la segunda vuelta. Del lado de Andrea González, es un poco más, digamos, probabilísticamente probable que casi el 90% de sus votos se vayan a Daniel Noboa, porque el mensaje de ella era hacia un público anticorreísta, que logró llamar la atención de ese público después del debate, pero por cuestiones propias de recursos no pudo sostener ese impulso que le dio el debate. Porque para mantener ese impulso se necesitan un trabajo enorme de comunicación política y de comunicación operativa, entre muchos aspectos, para poder posicionar el mensaje de soy una buena opción. Y aparte de eso, también pasó algo que fue una campaña de desmovilización del voto hacia Andrea González, que se dio de parte de figuras públicas y también de influencers políticos del lado anticorreísta que llamaban a no votar por Andrea González y de hecho llamaban a que ella renuncie a su candidatura, algo que es legalmente imposible, pero igual lo hacían. Y eso también tuvo que ver para que el número que estábamos viendo de Andrea González, que era en teoría el de Leonidas Issa, del 5 el 6%, termine siendo mucho menor. Y que el presidente Daniel Noboa logre consolidar el voto anticorreísta en la primera vuelta. Gracias, doctora Andrés Obando. Doctora Ingrid Ríos, ¿cómo llega Daniel Noboa al 9 de febrero? Su framing, su estrategia de comunicación política lo mostraba como, y lo muestra como un mandatario que está tratando de mejorar lo que ya tiene el Ecuador en avance, tanto social, económico, político, pero hay dentro del debate de redes sociales quienes destacan que puntos que probablemente no se ha abordado con el mayor tiempo que era necesario y por ello quizás los números no le alcanzaron, doctora. Sí, yo creo que vemos tanto una estrategia de comunicación, de imagen también y de liderazgo del presidente candidato muy clara, pero a pesar, y también siento que este era un discurso como bastante instalado hasta el día de ayer con los resultados, que era, bueno, todas las problemas y problemas, digamos, por un lado profundo y por otro lado que han llamado la atención, que han pasado en estos últimos meses, la ciudadanía no los asocia directamente con Daniel Noboa. Y vemos que eso no es del todo cierto, ¿no? Que tal vez sí es verdad que no haya una culpabilidad asignada directamente a él, pero que igual sí le afectó, ¿no? Entonces, por un lado, del lado de la comunicación, claro, vemos un mensaje que era claro, un mensaje que también era bastante como nuevo, innovador, fresco, de conciliación, igual en la campaña un mensaje como de conciliación, a pesar de que luego sus prácticas en el gobierno no estaban totalmente por esa línea, y no solo de él, sino que también vemos una construcción de la comunicación
qué priorizaba él? Porque igual estamos, o sea, tenemos partidos en el Ecuador personalistas, ¿ya? Pero que también se apoyaba en figuras como los asambleístas y la familia también. Su madre, su esposa, Lavinia Balbonesi, que yo creo que jugaron unas figuras muy importantes dentro de la campaña. Y luego, por otro lado, tenemos todas estas problemáticas, ¿ya? Que a mí me parece que ha sido una estrategia del gobierno que el presidente no frentee directamente lo que ha pasado, ¿no? Vemos, y lo vimos también el día de ayer, como que ya este silencio al que estamos acostumbrados, que es muy... em, como ya es una estrategia del gobierno, exacto. Entonces, por ejemplo, en el caso, bueno, de los cortes de energía, no tanto, pero en verdad la que frenteó los cortes de energía fue la ministra Inés Manzano. Vemos también todo lo que ha pasado con la vicepresidenta, el caso de los niños de las Malvinas, que Daniel Noboa no se ha pronunciado en eso en ningún momento. Entonces, eso sí hace que comunicacionalmente la ciudadanía no lo asocie directamente y que además les juega a favor. Yo creo que muchos de sus votantes, tanto el voto duro como los indecisos, lo han visto como un periodo de un año de prueba, ¿no? O sea, todavía falta, no podemos todavía emitir un juicio completo hacia, un juicio o una valoración completa hacia el gobierno de Daniel Noboa, entonces por eso también hay que darle esta oportunidad para que siga, ¿no? Por eso se habla de estas nuevas elecciones más bien como una tercera vuelta. Pero también, y yo creo que eso se ve reflejado en los resultados, que tal vez a las personas a las cuales directamente o más les han afectado estas problemáticas, sí han tenido, no diría un voto de castigo, pero que sí ha sido influenciado su voto por lo que ha pasado, ¿no? Y porque le asignan esta culpabilidad al gobierno. Doctora Ríos, allí mismo, para usted, hoy, 10 de febrero, debe el presidente Daniel Noboa, dentro de su armonización de la estrategia, cambiar o decir a quienes estaban acompañándole, no todos, ¿no? Habrá elementos que sean propicios de decirle, ¿sabe qué? Muchas gracias para esta segunda vuelta o tercera vuelta, entre comillas, necesito nuevos aires o necesito consolidar lo que ya tengo para poder obtener la victoria, a su juicio. A mí me parece que un cambio en como en la cúpula o en las personas que están directamente relacionadas con el gobierno no sería lo correcto porque me parece que que esa parte funciona bien y también lo vemos por el resultado de la asamblea, ¿no? O sea, a lo largo de la campaña hemos visto a Daniel Noboa, como ya lo dije, con su madre, con su esposa, pero también con los asambleístas que iban de primero. Y justamente son los asambleístas que han llegado. Entonces, a mí me parece, y que si bien tal vez puede haber más crítica hacia ciertos ministros, de todas maneras son ministros que han sabido de una manera u otra igual frentear también estas situaciones problemáticas. Entonces, no creo yo que ese vaya a ser uno de los pilares que va a guiar la campaña en esta segunda vuelta. Gracias, doctora Ingrid Ríos. Doctor Andrés Obando, ¿cómo llega Luisa González al 9 de febrero? Tal vez intentó, digo yo, en su momento, con la presentación del plan, básicamente enfocado en seguridad en Guayaquil, luego en Quito un poco acercándose a diversos sectores, mostrándose bastante cercana respecto a la escucha, la retroalimentación, alejándose un poco de la Luisa González de meses atrás o de tiempo atrás en la campaña presidencial anterior, pero tal vez aquello no fue suficiente para llenar las expectativas, al menos del círculo rojo que la acompaña y que querían que en primera vuelta obtenga la victoria, doctor Andrés. Bueno, a ver, la campaña de Luisa González y del binomio de la Revolución Ciudadana fue complicadísima. Fue complicadísima, tuvo momentos dificilísimos que no lo supo manejar y que no le fue bien. Por ejemplo, al inicio de la campaña, cuando el candidato a la Asamblea, Ricardo Patiño, dio declaraciones en un meeting sobre que si es que ellos llegaban a la presidencia, iba a regresar Rafael Correa e iba a salir libre Jorge Glass, le golpeó en su intención de voto moderado para lograr atraerlo, porque la Revolución Ciudadana tiene su voto duro.
entre 30 y 33%. Ese es su histórico. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sacó el 10% extra? Para que esté sobre el 43% en la primera vuelta. Si teniendo su voto duro del 30%, habiendo hecho una mala campaña, porque la situación que acabamos de conversar de Rafael Correa y de Jorge Glass le afectó. La entrevista en CNN sobre su posicionamiento o no posicionamiento con Venezuela también le afectó, le llevó mucha crítica. De hecho, el siguiente día Rafael Correa salió a decir de que, ¿y por qué no vamos a aceptar a Nicolás Maduro? Entonces, ¿cuál es la lógica de teniendo una campaña tan compleja, saque 10 puntos más y en el histórico de la Revolución Ciudadana, después de Rafael Correa, sea el voto más alto que han obtenido en una primera vuelta? ¿De dónde viene ese punto? Estamos ahorita también haciendo el procesamiento de datos y viendo de dónde salió este punto de los votos. Y básicamente es de personas que votan en contra de Daniel Noboa, directamente como rechazo a Daniel Noboa. Es un voto útil para Luisa González. ¿Y por qué votan en contra de Daniel Noboa? Primero, grupos feministas. Grupos feministas tienen un rechazo enorme con el presidente Daniel Noboa por todo el historial que ha tenido a lo largo de su gestión de este año contra la vicepresidenta, inclusive cómo han utilizado la situación de su ex esposa, etcétera. Siempre se ha catalogado o el grupo feminista ha tomado esto como motivación para estar en contra de Daniel Noboa y su mejor forma de estar en contra de Daniel Noboa es votar por Luisa González, teniendo en cuenta inclusive que hay un mensaje de empatía solo por el hecho de ser mujer. Entonces, ahí hay un punto muy importante de dónde sale este 10% que se suma al 33 histórico de la Revolución Ciudadana, más votos moderados que en algún punto, pero en porcentaje más pequeño, sí se guiaron por las encuestas. ¿Y por qué vieron que algunas decían que el presidente Daniel Noboa podía ganar en primera vuelta? Fue una reacción para evitar que eso pase también. Ahora, del lado de Daniel Noboa, la campaña del presidente, yo la puedo identificar en dos muy claramente, en dos segmentos bien específicos. El primero es el anticorreísmo, que a ese público le habló el presidente desde que llegó al poder, con la invasión a la Embajada de México, con todas las decisiones que tomaba en la Asamblea después, y los jóvenes de 18 a 25 años. ¿Y por qué soy tan preciso en de 18 a 25 años? Porque el mismo presidente lo dijo. En una entrevista, él dijo que su estrategia era en este segmento específico. Con el voto anticorreísta tiene una estrategia de mensaje político al 100%. El nuevo Ecuador contra el viejo Ecuador. Mientras que con los jóvenes tiene una estrategia de influencer, presidente influencer. ¿Y qué es un presidente influencer? En el que este segmento no le habla de política, le habla de su día a día, le habla de cómo hace ejercicio, le habla de su familia, le habla de cosas que no tienen que ver con política a pesar de ser un personaje político. Lo que hace un influencer en muchos aspectos, que es comunicar su vida. A eso se suma la primera dama, que ella ya venía siendo un influencer desde antes, pero ahora se suma a esta estrategia y se hace poderosa con los jóvenes de 18 a 25 años de nuevo. Entonces, estos dos segmentos son los que logran actualmente tener el porcentaje de cerca del 44% que tiene el presidente, porque el anticorreísmo también está entre el 20 y el 22% históricamente. Y nosotros vemos de dónde sale el resto de votos del presidente, es precisamente de los jóvenes. Muy rápido, doctor Andrés Obando. Luisa González a la fecha debe mirar su círculo rojo y realizar cambios en su equipo político. Aquí, a ver, hay una oportunidad que tiene ahora tanto Daniel Noboa como Luisa González. Normalmente en las campañas políticas, esto lo dice un consultor argentino, Mario Riordan, en un libro que se llama Las ideologías existen, y él plantea que normalmente en las primeras vueltas las elecciones suelen ser ideologizantes y en las segundas vueltas suelen ser homogeneizantes. Es decir, en la primera vuelta se busca el voto ideológico directo, anticorreísmo, correísmo, etcétera. En la segunda vuelta se homogeneiza el mensaje, se busca más públicos. Ya no se habla solo de justicia social, ya se habla de desempleo, por ejemplo, en general. Ya se busca otros segmentos. Luisa González, hay un segmento que todavía no conecta al 100% porque ella no ha lanzado esos mensajes, que son precisamente las feministas o el voto de mujeres, que puedan llegar a tener empatía con ella. Eso todavía no ha ido a ese voto. Daniel Noboa
tiene un punto muy importante, que ya tiene el voto anticorreísta. El voto anticorreísta, si el presidente Daniel Noboa se para de manos y empieza a hacer malabares, igual tiene ese voto. No lo va a perder nunca. Entonces tiene más libertad para poder buscar voto moderado. Ahora, el voto moderado, ¿cuál voto moderado? Porque el presidente cuando llegó a la presidencia, él dijo que no era un anti nada, que era un pro Ecuador. Así es como consiguió el voto moderado, que no se dejaba guiar por correísmo anticorreísmo. Ahora que obviamente es el representante del anticorreísmo, ¿cómo va a poder lograr alcanzar esas décimas y esos puntos pequeños que le podrían llevar a la reelección? Debe hacer cambios Luisa González en el círculo rojo, doctor Obando. Hasta ahora parecería que ella solo, en la Revolución Ciudadana hay dos campañas. La campaña de Luisa González y la campaña de los líderes históricos. En la campaña de Luisa González, por ejemplo, está el representante de Reto, un consultor argentino y un consultor cercano a Nicolás Maduro. Esos votos de ahí y esa consejería que ha tenido no le ha ido bien. Pero de que lo vaya a cambiar, dudo que lo cambie. Gracias, doctor Andrés Obando. Me quedan muy pocos minutos, por favor. Yo públicamente quiero dirigirme a la doctora Ingrid Ríos y al doctor Andrés Obando. Quiero un poco pensar o comprometernos públicamente a otro panel para mirar ya lo que va a ser el tránsito hacia los días que vamos a tener, bendito Dios, si es que en esta vida será esta segunda vuelta electoral y partiendo un poco del hecho de qué es lo que Daniel Noboa al 10 de febrero tiene y Luisa González al 10 de febrero tiene. Cuento con usted, doctora Ingrid Ríos, cuento con usted, doctor Obando. Claro que sí, encantada. Claro que sí, siempre con gusto de conversar. Dicho eso, entonces, muy rápidamente cierro en los 4 minutos que me quedan. Doctora Ingrid y doctor Andrés, en ese orden. Doctora Ingrid, Daniel Noboa en un comunicado sale hoy, 10 de febrero de la mañana, y dice, hemos ganado lo más importante, ser la primera fuerza en la Asamblea Nacional, gracias a quienes votaron por nosotros, gracias a quienes de alguna manera nos ayudaron a tener lo que hoy tenemos. Un mensaje esperanzador. Doctora Ingrid Ríos, le alcanza para al menos ya allanar el camino hacia su estrategia política que digo yo, debe ser distinta a la de la primera vuelta. Yo creo que no hay que ver tampoco lo que ha pasado, los resultados como una pérdida del gobierno. Definitivamente, lo que pienso es que tanto como el gobierno como Luisa González en esta primera vuelta, pues han salido ganadores por pasar a la segunda vuelta y por el margen con el que han pasado. Me parece que sí se deben hacer no tanto cambios, me parece que más cambios en la estrategia de segunda vuelta que Luisa, que en la estrategia de Daniel Noboa, pero que sí van a haber unos aspectos a reforzar y también, como dijo Andrés, como, ok, ¿cuáles son estas otras temáticas que tenemos que abordar para poder conseguir ese voto? Ya los dos saben que tienen un voto duro, entonces ahora lo que toca es ir por ese voto de los indecisos. Cierro con usted, doctora Ingrid Ríos, preguntándole, ¿Daniel Noboa debe implementar a su estrategia el acercarse a hablar con personas ideológicamente distintas? Quizás vémosle en públicamente acercándose a la unidad CISA, vémosle acercándose a algún candidato que sacó menos del 10% de votaciones ahora, conversando para pensar en un nuevo Ecuador y con eso mostrar un mensaje de que está dispuesto a escuchar a quienes ideológicamente están probablemente en senderos separados. Creo que es momento de tomar de nuevo fuerza para cómo él se vendió al comienzo, ¿no? Como no tan anti, sino más pro, y de este gobierno como más de apertura y sobre todo de alianzas y coaliciones y consenso. Gracias, doctora Ingrid. Doctor Andrés Obando, Luisa González, el mismo 9 de febrero en la noche dio agradecimiento a quienes votaron por ella, dijo, entre otras cosas, que han ganado. Y hoy en algunos retweets que ella ha hecho en la red social X, entre otras cosas, dijo, nosotros somos la esperanza. Doctor Andrés Obando, eso le allana el camino hacia lo que será ya una segunda vuelta y que supere sus expectativas, las que tienen de llegar a Carondelet. Veremos cómo los dos llevan la campaña. Lo que podemos especificar es que desde ahorita no podemos decir quién va a ganar. No podemos decir que está seguro el camino para Daniel Noboa y tampoco podemos decir que está seguro para Luisa González. Está la pelea ahí muy cerca. Y otro punto importante, cuidado con los errores, porque los errores en segunda vuelta desde ahorita puede pasar un efecto mariposa. Una cosa muy pequeñita puede crear un tornado al otro lado de la campaña.
Y un error muy grande que tuvo el presidente Daniel Noboa ayer fue no salir a decir nada a sus militantes. Fue un error. Es como estábamos haciendo un análisis en la mañana. Él gana la primera vuelta, o en teoría gana la primera vuelta, pero da mensajes de perdedor. No puede dar mensajes de perdedor habiendo ganado, porque la gente se confunde. Y de hecho, eso se aprovecha, la campaña contraria. Y por eso también Luisa González lo habló en su discurso, cuando se presentó con su militancia. Entonces, mucho cuidado con esos errores que parecen pequeños, pero de nuevo pueden crear un tornado. Cierro con usted, doctor Andrés Obando. Luisa González debe de dejar de lado mencionar al expresidente Correa. Si quiere conseguir el voto moderado, por supuesto que sí. De hecho, lo hizo hoy en la entrevista que tuvo en Teleamazonas. Ya está utilizando un argumento que le puede servir, que es Rafael Correa responde por Rafael Correa. Yo respondo por Luisa González. Veamos cómo lo logra posicionar. Gracias, doctora Ingrid Ríos, catedrática universitaria, experta en estudios latinoamericanos. Gracias, doctor Andrés Obando, experto en comunicación estratégica, por haber comparecido a la clínica periodística Acción Bajo la Lupa con el tema de elecciones presidenciales 2025. Con ustedes no me voy a despedir porque será en una segunda parte donde vamos a analizar un poco lo que es ya esta segunda vuelta electoral. Quizás para algunos va a comenzar dentro de cuando el CNE manifieste cuando comienza, pero para otras personas ya comenzó ayer mismo. Que la divinidad la acompañe a usted y a su familia, que tengan una maravillosa noche y maravillosa semana. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, que tengan una linda noche todos. Así muy bien. Hasta luego. Chao.